Recorran, por favor, pónganse cómodos. Si tienen dónde apuntar, estaría padrísimo. Recuerden que no hay mejor memoria que la punta de una pluma y un papel. Entonces, familia, quiero por favor pedirles que estemos apuntando, estemos receptivos, porque esto que estamos a punto de ver, yo estuve conmovido un par de días después de analizar todo esto del padecimiento, sufrimiento de una persona inocente. Recordemos, un Dios que era inocente se hizo culpable para poder liberar al culpable y darle libertad. Eso está maravilloso. Jesús, terminando el video, obviamente vamos a hacer lo de las 7 palabras, pero ahorita estoy muy emocionado por enseñarles esto, así que vamos a poner atención. Cuando Jesús fue crucificado, había estado despierto aproximadamente 36 horas sin dormir. Sabemos por los relatos bíblicos que Jesús era madrugador. En varios pasajes del Evangelio se menciona que se levantaba temprano para orar. No tenemos motivos para creer que hizo algo diferente el día de su última cena con sus discípulos. Probablemente se levantó temprano esa mañana, pasó el día y cenó con sus discípulos esa noche. La última cena en el aposento alto fue seguida por su arresto en el jardín de Getsemaní y su juicio en la antigua ciudad de Jerusalén al menos 2 veces al día siguiente, al amanecer. Fue colgado en la cruz durante todo el día, entre el momento en que fue arrestado y el momento en que realmente murió. Pasó aproximadamente 36 horas sin dormir ni descansar. Además, debemos considerar la distancia que Jesús caminó por la ciudad vieja de Jerusalén. Fue llevado desde la casa del sumo sacerdote hasta Herodes y luego a Pilato durante su juicio. Si sumamos todos los trayectos, caminó aproximadamente 2,5 millas esa noche. Lo mejor que podemos determinar por los relatos históricos es que Jesús llevó su cruz alrededor de 1/3 de milla antes de colapsar y no poder soportarla más. Estos son esfuerzos físicos significativos que generan estrés en una persona. Ahora, hablemos de un fenómeno llamado hematidrosis. La hematidrosis es una enfermedad médica muy rara que se ha reportado entre 12 y 14 veces en la literatura médica mundial. Se observa solo en personas que están sometidas a un tremendo estrés y agonía. En este fenómeno, una persona realmente exuda sangre de cada glándula sudorípara de su cuerpo. Cada glándula sudorípara tiene un pequeño capilar que la rodea y en la hematidrosis ese capilar se rompe, haciendo que la persona sude sangre en lugar de sudor. La Biblia describe este fenómeno diciendo que el sudor del Señor se convirtió en gotas de sangre. En realidad, la sangre resumaba y drenaba de cada poro del cuerpo de Jesús. Ahora creo que Cristo era tanto hombre como Dios. Él sabía el terrible destino que le esperaba. Él comprendía la tarea que había venido a realizar en esta tierra y la misión que debía cumplir. Creo que la parte humana de Cristo temía la muerte agonizante y la tortura que le aguardaban, tal como cualquier persona lo haría. Sabemos que oró en el jardín de Getsemaní, diciendo: «Padre, si es tu voluntad, deja pasar esta copa de mí». Sin embargo, se sometió a la voluntad de su Padre Celestial. En el jardín de Getsemaní, Jesús estaba bajo una intensa ansiedad y estrés físico y emocional, consciente de que en pocas horas enfrentaría una de las muertes más agonizantes y brutales de la historia. Entonces, ¿por qué el Señor no se desangró si sudaba sangre de cada glándula sudorípara de su cuerpo? La explicación podría ser el clima. En esta época del año, en Israel, los días son cálidos y las noches frescas. Es posible que el aire fresco de la noche haya provocado que la piel sudorosa y ensangrentada de Jesús se enfriara, lo que hizo que los capilares se contrajeran y la pérdida de sangre se minimizara. Es importante considerar que, cuando los soldados se llevaron a Jesús del jardín de Getsemaní, es probable que su cuerpo estuviera cubierto de una mezcla de sudor y sangre. Imagino que esta imagen sería impactante. Ahora, hablemos sobre los azotes. Los azotes eran una forma de tortura terrible que los ciudadanos romanos no podían recibir. Solo se aplicaban a esclavos y criminales. Era uno de los castigos más crueles que los romanos infligían a los seres humanos. Por lo general,
la víctima era desnudada y atada por las muñecas a un poste o una pared con la espalda expuesta. Luego, 2 hombres la azotaban desde los brazos hasta los hombros, pasando por las nalgas, las piernas y las pantorrillas hasta los talones. Los legionarios romanos, uno a cada lado, alternaban los golpes. Según los relatos históricos, la flagelación tradicional constaba de 39 latigazos. Imagina a 2 legionarios romanos grandes, fuertes y fornidos, equipados con un látigo con mango de madera de unas 18 pulgadas de largo, que tenía 9 tiras de cuero, similar a lo que hoy llamaríamos un gato de 9 colas. Cada una de estas tiras de cuero tenía entre 6 y 7 pies de largo, y en el extremo de cada una había una especie de plomada similar a las que se usan para pescar. Además, estaban incrustados pequeños trozos de hueso de oveja y ganado. La idea era que, al golpear a la víctima, estos trozos de hueso cortaran la piel y el plomo provocara un daño aún mayor. Los legionarios, expertos en su tarea, podían azotar con tanta fuerza que levantaban pequeños trozos de músculo esquelético a través de la piel, dejando tiras de músculo colgando. Un solo golpe de este látigo podía causar una laceración de 2 pulgadas de largo y 3/4 de pulgada de profundidad, lo que requeriría alrededor de 20 puntos para cerrarla. Con 39 latigazos, los legionarios infligieron suficientes heridas como para necesitar alrededor de 2000 puntos para cerrarlas. Esto ilustra el tremendo trauma físico que Jesús sufrió solo por los azotes. Nuevamente podrías preguntarte por qué Jesús no murió desangrado como resultado de estos azotes. La explicación podría ser el frío del aire nocturno que hace que los vasos sanguíneos y capilares se contraigan, reduciendo así la pérdida de sangre. Quiero que se imaginen tener una herida en la piel con un músculo de 1 pulgada expuesto al aire de la noche. Esto sería similar a una herida de arma blanca, donde los músculos se exponen a través de la piel. El propósito de los azotes era que la víctima, colgada en la cruz bajo el calor del día, fuera atacada por pájaros que podrían posarse sobre ella, picotearla y tirar de estos trozos de músculo como un petirrojo que intenta sacar un gusano de la tierra. Frecuentemente, el tiempo que una persona sobrevivía en la cruz durante una crucifixión estaba determinado por cuán severamente había sido azotada. A veces, golpeaban a un hombre casi hasta matarlo antes de ponerlo en la cruz, y solo vivía unas pocas horas. La mayor parte del tiempo, aunque la flagelación tenía como objetivo la humillación y la vergüenza pública, era un método de tortura tan inhumano que sabemos que Jesús fue golpeado en la cara y en la cabeza mientras se burlaban de él. Con toda confianza, puedo decirles que en el momento en que Jesús fue crucificado después de sus azotes, es casi seguro que sus 2 ojos estaban cerrados debido al hinchazón, y sin duda, su nariz estaba derramando sangre. Si Jesús fue atado, sostenido y golpeado en la cara por los fuertes legionarios, no creo que haya ninguna duda de que sus labios estaban hechos jirones como papel y algunos de sus dientes se soltaron o incluso fueron derribados. Podrían preguntar si los huesos de su mandíbula estaban rotos. Normalmente lo estarían, pero no en el caso de Jesús. Y te diré por qué. Durante las pruebas y la humillación de Jesús, también sabemos que una multitud de espinas fueron colocadas en su cabeza. Estoy seguro de que algunos de ustedes han estado en Israel y han visto estas espinas. Miden aproximadamente 1 pulgada y son tan afiladas como un picahielo. La costumbre era tomar una caña pequeña de 3 o 4 pies de largo y golpear las espinas en la parte superior de la cabeza de la víctima para clavarlas en el cráneo. Esas espinas, colocadas sobre la cabeza de alguien y luego golpeadas con una caña, eran lo suficientemente duras como para penetrar la tabla exterior o el hueso exterior del cráneo. Imaginen el sangrado de 300 o 400 heridas punzantes en el cuero cabelludo y alrededor de la frente debido a estas espinas. Así que, antes de que Jesús diga que la crucifixión comienza, su rostro había sido golpeado hasta convertirlo en pulpa. Sin duda sus ojos estaban hinchados, cerrados, su nariz está ensangrentada
y les recuerdo que cada porción de piel está mojada y resuma sangre, cada superficie visible en el buen Señor Jesús. Estoy seguro de que estaba cubierto de sangre seca, como un pastel, su espalda entre sus brazos, sus nalgas y la parte posterior de sus piernas estaban literalmente destrozadas por los azotes. Esta era la forma en que Jesús estaba antes de que le dieran su cruz y se dirigiera al Calvario. No es una de las cosas con las que discrepo de los agnósticos a quienes he escuchado debatir esto. No creo que el Señor haya muerto por shock o por pérdida de sangre. No hay nada de lo que Jesús dijo en la cruz, nada en la descripción de la crucifixión en cualquiera de los evangelios, que nos dé una idea de que Jesús estaba en shock antes de morir. ¿Cómo sé que cuando alguien recibe un disparo o es atropellado por un automóvil, no está sentado y hablando contigo? Sus ojos están vidriosos, el color es pálido, su presión arterial es de aproximadamente 60 sobre nada y apenas están conscientes. Si es que están conscientes, ves, Jesús nunca perdió el conocimiento. No hay nada en la descripción de sus pruebas, sus azotes o su tiempo en la cruz que nos diga que era incoherente mentalmente o perdió el conocimiento. Y algo más, un estrés físico. Todo lo que la Biblia nos dice sobre la vida de Jesús es que él era un hombre sano de unos 30 años que vivió una vida difícil, no tenía una casa, probablemente dormía afuera y caminaba a todos lados. Probablemente era, como diríamos, tan duro como un nudo de pino. Creo que Jesús era un joven vigoroso, muy fuerte y corpulento esencialmente, y que no había nada débil o insignificante en él desde un punto de vista médico antes de la crucifixión en cuanto a estrés emocional. No creo que Jesús haya tenido ningún tipo de crisis nerviosa. Ciertamente, estaba bajo estrés en el jardín de Getsemaní, pero nada de lo que dijo en la cruz dio indicación alguna de que se estuviera descompensando mentalmente, incluso durante sus horas más graves en la cruz. También escuché debates sobre la arritmia cardíaca como causa de la muerte de Jesús. Cuando las personas entran en arritmia cardíaca, ya sea taquicardia ventricular u otro tipo, una de las primeras cosas que sucede es que el corazón, aunque late rápido o de manera irregular, no funciona bien como una bomba. Cuando el corazón no funciona bien, la presión arterial baja y se pierde el conocimiento. Nuevamente, en ninguna parte de los evangelios tenemos un relato donde Jesús alguna vez haya perdido el conocimiento hasta su muerte. Hablemos de la cruz por un momento. Sabemos por los corintios en la historia romana que las cruces generalmente estaban en dos partes. Primero, según relatos históricos confiables, se estima que el travesaño pesaba entre 125 y 150 libras. Tenía que ser aproximadamente del tamaño de una traviesa. Muchos de nosotros hemos apilado o usado traviesas en algún momento, o ciertamente hemos visto cómo se ven en las vías del ferrocarril. Quiero recordarles que se trataba de una pieza de madera tosca, sin planificar y sin terminar, con astillas, púas y lugares ásperos tal como esperarías ver en una traviesa de ferrocarril. Cuando la víctima había sido condenada y el juicio final había tenido lugar para maximizar la vergüenza y el sufrimiento, la costumbre era atar el travesaño a la víctima y hacer que lo llevara por la ciudad desde su punto de condena hasta su punto de ejecución. Parte de la costumbre de ejecución era que muchas veces estas personas estaban obligadas a tambalearse por las calles después de ser golpeadas y quemadas con el travesaño atado a sus brazos, y para agregar a la humillación final, la víctima tenía que cargar la cruz desnuda. Imaginen qué humillante era eso. Sería en estos días, y mucho menos cuán humillante y agonizante debe haber sido para Jesús. La otra parte de la cruz era una parte vertical, como un poste en el suelo. Cada ciudad importante en ese momento tenía un área fuera de las puertas donde realizaban crucifixiones. No era solo una forma de ejecución, sino de entretenimiento. Además, una vez que la persona condenada llevaba el travesaño por las calles hasta el punto de la crucifixión y estaba en el suelo, se clavaban los clavos. Las manos se colocarían en el travesaño, luego se colocarían dos piezas en forma de horca alrededor de cada extremo del travesaño y se levantarían hacia arriba.
El travesaño se colgaría en la parte superior del poste vertical. Una vez que estuviera apoyado en el poste vertical, ambos pies se clavarían al pie de la pieza. Los romanos practicaron la crucifixión durante cientos de años y perfeccionaron el arte del dolor y el sufrimiento. ¿Cómo podía un hombre tener púas clavadas en sus manos y pies y no desangrarse hasta morir? Los romanos descubrieron que si clavaban una púa a través de la muñeca de un hombre justo en el medio, podían evitar golpear cualquier arteria o vena. Si vuelves atrás y miras la palabra hebrea para mano, incluye desde las yemas de los dedos hasta aproximadamente donde tu reloj de pulsera cruza tu muñeca. Entonces la mano no necesariamente significa la palma. Podrían clavar una púa en la palma de un hombre y colgarlo de ella sin sacarla entre sus dedos. Es un hecho médico aceptable que el músculo de la palma no es lo suficientemente fuerte como para soportar el peso del cuerpo. Para poder clavar púas a través de las manos del Señor, tuvieron que atravesarlas por la muñeca. Hay un ligamento fuerte llamado ligamento transcarpiano, que es lo suficientemente fuerte como para soportar el peso del cuerpo. Los romanos descubrieron que si clavaban la púa justo donde estaba el pliegue en la muñeca, no dañarían la arteria radial, que es la arteria que la gente corta cuando intenta suicidarse cortándose la muñeca. También evitarían la arteria cubital en el lado del dedo meñique. En lugar de eso, el clavo pasaría a través del nervio más grande de la mano, llamado nervio mediano. Si alguna vez has tenido el síndrome del túnel carpiano, sabes lo incómodo que puede ser cualquier inflamación e irritación en ese nervio. Cuando se secciona el nervio mediano, se siente como si tuvieras un cable eléctrico pegado a la muñeca, con una descarga eléctrica constante atravesando la mano y haciendo que los dedos se entumezcan. En esencia, los romanos idearon una forma de atravesar la mano de un hombre sin perder ni una gota de sangre, mientras maximizaban la cantidad de dolor y sufrimiento que podía soportar. Los romanos aplicaron el mismo principio a los pies. Calculaban dónde podían clavar un clavo a través de ambos pies de un hombre sin causar una pérdida de sangre que llevaría a la muerte de la víctima. La punta se habría colocado entre el primer y segundo metatarsiano, evitando la arteria dorsal. Nuevamente, clavaron la punta a través de los pies sin causar pérdida de sangre. Esta punta no alcanzaba la arteria, pero sí golpeaba los nervios plantares, causando la misma horrible sensación de shock. Ahora, hablemos de Jesús colgado en la cruz. Cuando está colgado de sus brazos, el peso de su cuerpo se hunde hacia abajo. Su diafragma funciona como un fuelle. Cuando cae hacia el abdomen, aspira aire. Para alguien colgado en la cruz, no había dificultad para introducir aire en sus pulmones. Lo más difícil era exhalar. Para exhalar tenían que tirar de las púas con las manos y empujar hacia arriba con los pies. Imagina a Jesús colgado en la cruz, probablemente desnudo frente a toda la ciudad de Jerusalén. Su espalda estaba hecha jirones, lacerada y acribillada. Cada vez que respiraba, su espalda se rozaba contra las astillas y las protuberancias ásperas que sobresalían de la cruz. Cada vez que exhalaba o hablaba, tenía que levantarse con los brazos y empujar hacia arriba con las piernas. Por eso, cada palabra que Jesús habló en la cruz fue pronunciada mientras luchaba contra los clavos y el dolor de su espalda rozando la cruz. Cada palabra que salió de su boca fue un sacrificio, y por eso cada palabra que dijo es tan preciosa para mí. Sé cuánto le costó y cuánto dolor sintió. Cada vez que pienso en esto, me recuerda cómo murió por nosotros y cómo cada palabra le causaba dolor, y cómo sufrió solo para darnos esas palabras que pronunció. Dijo, «He aquí a tu hijo», y luego dijo, «He aquí a tu madre». Mira a Jesús. Sabía que había completado su obra y había hecho todo lo que había venido a hacer en este mundo. Finalmente, cuando había hecho todo eso, dijo, «Está terminado». Y cuando dijo que estaba terminado, esa fue la última vez que se detuvo con las manos y empujó hacia arriba con sus pies, arrastrando su espalda sobre la cruz mientras colgaba desnudo ante la ciudad de Jerusalén, en total vergüenza y humillación, condenado y torturado por algo de lo que no era culpable.
Si retrocedemos y miramos los relatos históricos, encontraremos que algunas personas realmente sobrevivieron en la cruz crucificada durante hasta 6 días. Imagina a un hombre colgado en una cruz afuera de las puertas de una ciudad, con los pájaros picoteando en sus ojos y posándose sobre su cabeza mientras cuelga allí desnudo, como un espectáculo para toda la ciudad. Ese era el punto de todo esto. Era parte de la vergüenza y la humillación que un hombre colgara allí para que la gente pudiera venir por un día o dos y burlarse, gritar acusaciones y blasfemias. La crucifixión nunca tuvo la intención de matar a alguien. Solo tenía la intención de hacer que un ser humano sufriera tanto como fuera posible antes de matarlo. Pero no creo que Jesús muriera por asfixia o agotamiento. Cuando se cansaban de ver esta agonía y sufrimiento, o cuando tenían algo mejor que hacer, tomaban una lanza y la balanceaban como un bate, golpeando a la víctima en las espinillas para rompérselas. Con la espinilla rota, la víctima ya no podía levantarse para respirar y se asfixiaba en unos 4 a 6 minutos. ¿Por qué no le rompieron las piernas a Jesús? Si volvemos al Salmo 34, dice que ni un hueso de su cuerpo se rompió. Por eso, el centurión romano no le rompió las piernas, porque la Biblia dice que no se rompió ni un hueso de su cuerpo. Y eso fue totalmente inusual en la crucifixión, porque así es como las víctimas de la crucifixión morían cuando se cansaban de ellas y se aburrían de la situación. Pero Jesús ya estaba muerto. Volvamos al capítulo 19 de Juan y veamos qué pasó. Cuando fueron al primer ladrón, el centurión romano le rompió las piernas. Lo mismo sucedió cuando fueron al segundo ladrón. Pero cuando el centurión fue a Jesús, la Biblia dice que ya estaba muerto. ¿Por qué un hombre joven y sano estaría muerto después de estar en la cruz durante 6 horas? No hay absolutamente ninguna explicación médica para ello. El Señor no debería haber estado muerto. Debería haber estado vivo, al igual que los otros 2. No fue golpeado hasta el punto de morir. Su pérdida de sangre fue mínima, y sabemos que no estaba en shock porque todo lo que nos dijo desde la cruz tenía sentido. Identificó a su madre parada a cierta distancia del pie de la cruz. Pudo ver lo suficiente para identificarla y también identificó a uno de los discípulos. Todo lo que dijo fue coherente. No estaba loco ni sufriendo un ataque de nervios. Ni siquiera estaba en shock por la pérdida de sangre. El Señor estaba perfectamente cuerdo hasta el momento en que murió. La lanza que atravesó el costado del Señor tampoco fue la causa de su muerte. Cuando el centurión vio que Jesús estaba muerto, le clavó la lanza a un lado. La Biblia dice en Zacarías que mirarán al que traspasaron. Esta fue una profecía bíblica cumplida. Los centuriones romanos eran asesinos entrenados y se les enseñaba cómo infligir golpes mortales que podrían quitarle la vida a un hombre en cuestión de segundos. Una persona puede recibir un disparo en el lado izquierdo del corazón y probablemente camina hasta el hospital. Pero si te apuñalan o te disparan en el lado derecho del corazón, donde se encuentran la vena cava inferior y superior, estás inconsciente y casi muerto en unos 20 o 30 segundos. Este Jesús, hinchado, sin duda fue atravesado desde el lado derecho a través del pulmón derecho hasta el corazón y la columna vertebral. Habría penetrado en algún lugar entre el 7º y 8º espacio intercostal, probablemente a la derecha. La Biblia dice que la sangre y el agua salieron del costado de Jesús después de que la lanza fue clavada. Ahora, si tomas una unidad de sangre y la drenas del cuerpo de un ser humano y la pones en un frasco en el escritorio, en unos 30 minutos los glóbulos rojos comienzan a asentarse y el plasma sube a la superficie. Así que cuando el soldado clavó la lanza en el costado del Señor Jesús, ya llevaba 30 o 45 minutos muerto. Tal vez nunca hayas pensado que la herida del Espíritu no le quitó la vida al Señor Jesús. Él ya estaba muerto cuando le metieron la lanza en el costado. Así que permíteme hacer una conjetura sobre lo que pienso. Creo que hay una descripción muy precisa de la crucifixión en la Biblia y hay muy buena evidencia médica que se puede extraer de esa descripción que nos dice
que el Señor no murió de la manera en que mueren la mayoría de las víctimas de la crucifixión. Cuando el centurión romano fue hacia él para romperle las piernas, ya estaba muerto. No podía romperle las piernas porque la Biblia decía en los Salmos que ni un hueso de su cuerpo sería quebrado. ¿Por qué entonces el soldado le clavaría la lanza en el costado? Zacarías nos dijo cientos de años antes que miraríamos al que habíamos traspasado, y lo que salió fue sangre y agua. Creo que hay suficiente evidencia médica allí de que el Señor había muerto al menos media hora o una hora antes. ¿Y qué le quitó la vida al Señor? Ningún hombre lo hizo, ningún centurión romano, ninguna cruz le quitó la vida a Jesús. Él fue capaz de hacer algo que nunca hemos visto en otro ser humano. Dio su vida cuando estuvo terminada y en voz alta se rindió él. Jesús dio su vida. La razón por la que mi Padre me ama es que doy mi vida solo para tomarla de nuevo. Mira, nadie me la quita, pero la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y autoridad para retomarla. Este mandato lo recibí de mi Padre en Juan 10, 17, 18. Estoy profundamente bendecido porque nuestro Señor vence la muerte y la vida. Amén, amigos míos. A través de este video, espero revelar algunas cosas que nos harán meditar sobre el sufrimiento real que Jesús experimentó en las últimas horas de su vida. Traté de presentar mis conclusiones sobre la muerte de Jesús basadas en investigaciones médicas realizadas por médicos traumatólogos con experiencia y en mi comprensión de las Escrituras. Es posible que hayas pensado o no en algunas de las cosas que he señalado, pero espero haber compartido algunas cosas contigo que harán que la vida y la muerte de tu Salvador sean un poco más preciosas. Van a analizar el video. Espero hayan tomado notas y hayan sido curiosos al respecto. Es algo fuertísimo, ¿verdad? Amigo, ¿me pones la canción, porfa? Y si le pueden decir allá tantito a los niños que le bajen un poquito, porfa. Más un poquito. En los tiempos de Jesús, la crucifixión, lo escuchamos en el video, era la muerte más dolorosa que se pudieran imaginar. Imagínate, vamos a analizar lo que cuidadosamente Jesús dijo en la cruz del Calvario. No era porque Él no quisiera hablar, sino porque su cuerpo ya estaba comprometido. Médicamente fue un esfuerzo incluso sobrenatural el haber expresado las cosas que Él dijo. Si tienes tu Biblia, por favor, acompáñame a Lucas 23:34. Dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Qué fuerte! O sea, en la historia se registran gobernadores, dictadores, conquistadores que masacraban gente. Voy a Lucas 23:34. O sea, históricamente los godos, visigodos, que eran culturas del oriente de la humanidad que combatieron a los romanos, los extinguieron. Porque Roma no perdonaba. Roma llegaba a conquistar, someter, violar y un montón de cosas y atrocidades. Entonces ellos se especializaron en la violencia. Lo que le hicieron a Jesús, Pilato se lavó las manos. Tenemos unos días antes, un día antes de toda esta masacre, tenemos a Dios platicando con Poncio Pilato, que era el gobernador de Jerusalén en ese entonces. Y él prefirió optar por lavarse las manos. Dijo: yo no encuentro culpable a este hombre, pero si ustedes lo quieren juzgar bajo sus leyes, háganlo. Vivió una traición directa, porque 6 días antes, la gente que gritó 6 días después: crucifícalo, 6 días antes estaban gritando: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuánta hipocresía, mis amados, origen y destino. Por eso lo primero que pronuncia Jesús en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Más adelante, el versículo 43,
De repente uno de los que estaba crucificado con Jesús le dice: Señor, ten misericordia de mí. Imagínate, Dios sufriendo, Jesús sufriendo, y todavía expresó misericordia, compasión. Mis amados, hay gente que cuando está sufriendo lo que menos quiere ser es misericordioso. Lo que más quiere hacer es un arrebato de ira y de dolor, y quiere contagiar a otros de la ira, de la frustración, del enojo que él siente. Pero un Dios tan amoroso todavía lo ve y le dice ahí en Lucas 23:43, le dice: Señor, el día que tú estés en tu reino, por favor, piensa en mí, perdóname. Se arrepiente en medio de la cruz. Y Jesucristo lo voltea a ver con unos ojos de amor impresionante y le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos, en el paraíso. ¡Wow! Valió la pena el sacrificio. ¿Quién de nosotros a veces por un dolor de cabeza, una gripe, no queremos faltar al trabajo, pero sí faltamos a la iglesia? Mis amados, todo ese padecimiento, 34 horas Jesús nunca durmió. Es con lo que empieza el video diciéndote. O sea, ¿cuántos de nosotros una desvelada ya nos pega? Ya no nos desvelamos como cuando éramos más jóvenes, pero imagínate 34 horas despierto y con toda esa carga, toda esa golpiza, humillación, desnudo. O sea, la gente le gritaba, lo escupía, y él no dijo nada más que: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a los que se quieran arrepentir, les aseguro que hoy estarán conmigo en el reino de los cielos, en el paraíso. La tercera cosa, mis amados, que Jesús dice en la cruz del Calvario, la vemos en Juan capítulo 19, versículo 26 al 27. Juan 19, 26 al 27. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. ¿Tenía más hermanos Jesús? Sí, pero lo que él estaba simbolizando es que él no nos iba a dejar solos, nos iba a mandar un consolador. Iba a darle un consolador a la gente que iba a padecer la pérdida más grande. Todos aquellos que hemos perdido un hijo sabemos el dolor que eso implica, y que nunca se te olvida, y que aprendes a vivir con el paso de los años la pérdida tan dolorosa de un hijo, o de un padre, o de un hermano, el de tu pareja. Nunca, el sufrimiento nunca se va, y todos los años los recordamos como si estuvieran ahí. Pasa el tiempo, deja de doler, pero sigue doliendo. Menos, pero deja de doler que como al inicio. En Mateo capítulo 27, versículo 46, y en Marcos 15, 34, esta cuarta palabra que Jesús dice es profundísima. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si tú has experimentado aquí la soledad, vas a entender a la perfección estas palabras. Si alguien aquí ha experimentado soledad, o tristeza, depresión, o angustia, una desesperación de no saber qué sigue, que no sabes qué va a pasar o cómo lo vas a solucionar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Alguien aquí ha experimentado que hasta Dios se ha ido de tu vida? Yo sí. Hay noches muy largas que a veces los minutos se hacen eternos. Una persona, Jesús no tenía la necesidad de pasar por todo eso. Experimentar soledad cuando Él estuvo con la gente
Fue un Dios que se acercó a la humanidad con humildad, con justicia, con esa sencillez de un Dios que se acercaba y les decía a los niños: dejen a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Una persona, el Dios que tuvo que hacerse pecador para poder liberar al condenado. Qué profundo es eso. ¿Alguien aquí ha tenido que perdonar a alguien lo suficiente como para poder decir: quiero vivir en libertad el resto de lo que me queda de vida? Te perdono. Quiero ser libre yo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La quinta palabra que dice Jesús en la cruz del Calvario la vemos en Juan 19:28. Tengo sed. Yo amo a toda la gente y no tienen que quedar bien conmigo, pero aprecio siempre que me traen un vaso de agua. Se siente precioso. Si alguien aquí ha experimentado sed, que de repente llegas a la casa de alguien y te ofrecen hasta de comer, se siente increíble. Por eso nunca dejemos de ser hospitalarios, porque no sabemos quién tiene sed, no sabemos quién tiene hambre, quién necesita una palabra, quién necesita un abrazo, quién necesita comprensión, quién necesita empatía. Jesús no lo dijo porque Él quería ver a que todos sus discípulos ahí luego corrieran a arrimarle agua. Él lo dijo porque tenía que demostrarle a la humanidad que Él todavía podía hacer servir a otros en medio de su padecimiento. Que tus padecimientos no eran excusa para no poder servir. Lo primero que hace el amor es servicio. Y no importa qué tan difícil esté pasando tu vida, nunca dejamos de servir a otros. Nuestro sufrimiento es fuerte, sí, pero hay gente que necesita nuestro amor, nuestra compasión, nuestra empatía, nuestras palabras, aunque nos estemos muriendo por dentro. Porque el amor siempre vence, el amor prevalece, el amor es servicio. ¿Qué es lo primero que hace alguien cuando te peleaste con tu pareja? ¿Se te ofrece algo? Intentas conectar, aunque están enojados y la ves que no puede bajar algo, tú vas y aunque no se hablan, estás ahí, ¿verdad? Entonces quiere decir que lo primero que usamos para poder conectar con otro ser humano y reconciliar las cosas es servicio. Tengo sed. La fuente de vida, la fuente de agua eterna tenía sed, y no era por una sed carnal, era por una sed espiritual, que había dado todo por la humanidad, lo dio todo. Por eso digo, tengo sed, ya se acabó. Mis amados, alguien aquí ha trabajado algún día bien fuerte, que te duelen los huesos, te duele el cuerpo por haber estado en el sol, por haber trabajado tanto, el estrés, las necesidades, los pagos, las presiones, y llegas a tu casa y lo primero que haces es llegar y tomar agua. ¿Cómo se siente esa agua después de ese día? Lo más refrescante que te pudo haber pasado. Tengo sed. Muchas gracias, tía. No, gracias. Sexta palabra, consumado es. Lo vemos en Juan, ahí adelantito del 28, versículo 30. Juan 19, 30. Se acabó. Lo logramos. Alguien aquí de repente tuviste una temporada donde te estuviste ahorrando mucho dinero para poder después poner un negocio. ¿Y qué pasa cuando ese día ya cortas el listón o pones ahí en la calle tu puesto? ¿Cuánto sudor costó? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto sacrificio? Y lo ves ahí y dices: lo logré, ahora lo que sigue.
Jesús, después de 33 años de estar sirviendo a la humanidad, lo único que pudo decir: consumado es. Se acabó. Un día y medio atrás Él estaba en la noche en el Getsemaní. Este padecimiento que muy pocas ocasiones desde que Jesucristo lo padeció. ¿Alguien recuerda el término que dijo el video? ¿Cuál fue el padecimiento por el cual Él sudó sangre? Hematohidrosis, muy bien. Yo trabajo con un cirujano vascular y platicamos del tema. El doctor me decía: ¿sabes qué, Cris? Cuando algo pasa de ese tipo, porque eso es algo sobrenatural, es casi 1 en millones de personas que va a padecer eso. Todo nuestro cuerpo está irrigado por venas, arterias, vasos, linfocitos. Tenemos sangre, por eso luego que te pinchas te sale sangre en cualquier parte de tu cuerpo, porque ahí la sangre siempre se irriga por todo el cuerpo. Si no, nos pudriríamos en vida. Por eso empieza la necrosis a hacer su labor. Entonces, todas las terminaciones venosas del cuerpo, ¿sí sabes que Jesús sangró por la nariz, por los ojos, por los oídos y las otras partes de aquí abajo? Le salió sangre por todas partes del cuerpo, porque a las venas y las arterias, al no encontrar, después de tanta presión, al no encontrar retorno o un lugar donde seguir circulando, por eso se crean los hematomas, que son los famosos moretones. Entonces, su aspecto de Jesús, no creas que se veía bonito. Imagínate tener hematomas, moretones por todo el cuerpo. Los ojos, alguien ha tenido un derrame en los ojos. Te está diciendo el video que lo golpearon tanto los legionarios romanos que le deformaron los ojos. La boca sin dientes. Y dijo: consumado es. Ya está, peleé la buena batalla, di todo lo que tenía que dar, me quedé sin nada. La próxima vez que pienses en que no quieres venir a la iglesia, está bien, cada quien hace su vida como quiere, pero recuerda algo: Jesús es el primer Dios que te entiende que estás cansado, que estás irritado, que tienes un montón de deudas, que estás hasta el cuello de cosas, que no sabes qué vas a hacer. Y lo primero que Jesús te dice: te entiendo. Wow, te entiendo. La vida es difícil en muchos aspectos. La vida es bien difícil. Y lo primero que Jesús es: te entiendo. No pasa nada. Vamos juntos, porque juntos es mejor. Algo bien interesante que dice el análisis de la muerte y la crucifixión: no murió por causas de todo esto. Jesús entregó su vida. Ningún otro Dios, en ninguna otra religión puede tomar su vida y entregarla y retomarla a placer. Todos se han quedado en la muerte, todos se han quedado en la tumba, pero exceptuando Jesús. Él fue el que dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, ya no hay más. A veces uno le dice a Dios: ya mejor llévame, ¿no? O sea, estoy ya hasta el cuello de cosas. O sea, no hay gente que no me entiende, no me comprende, me siento incomprendido. Ya mejor llévame. Si tú te sientes así, este es tu lugar. Y tienes un amigo que siempre te va a escuchar, Jesús, y tienes pastores que siempre te vamos a apoyar. Abre tu corazón. A veces batallamos con todo eso aquí cerrado, ponemos muros alrededor de nosotros y no queremos que nadie entre, no queremos que nadie nos hable, no queremos que nadie nos busque, no queremos que nadie nos toque, porque nos sentimos tan dolidos que no sabemos qué hacer.
Termino aquí, mis amados hermanos. Considera que el cristianismo no es una religión, es la verdad. Porque hay evidencias históricas, hay evidencias de todo lo que te imagines, aunque el mundo los ha querido ocultar. Dios es tan real, Dios es tan cierto, Dios es tan cercano a la humanidad que en ninguna otra religión encontramos algo como esto. Encontramos siempre a dioses sometiendo a la humanidad para su uso y su beneficio, pero nunca vemos que un Dios sirva, un Dios provea, un Dios supla, un Dios llene lo que está vacío y quebrado aquí adentro. Solo Dios lo puede hacer, solo Cristo Jesús lo logró en la cruz del Calvario. Esa muerte nos dio libertad a cada uno de los que estamos aquí, nos dio vida, nos dio justicia. Él es quien hace todo lo posible porque nuestra vida sea más llevadera. Qué profundo, mis amados hermanos, qué profundo origen y destino. No nos atrevamos a quitarle el valor que Cristo merece en nuestra vida, porque costó mucho, costó demasiado, costó todo. Nos ponemos en pie para orar.